como les decía, pues, vamos a pegar un recordéis. Dentro de las características, pues, debe siempre estar de que ahí son dos sujetos, el sujeto pasivo y el activo. Y el otro que habla de la durabilidad que debe tener ese proceso. O sea, que debe tener un determinado tiempo. Voy a agregar a su compañera. Ya. Aquí les presento algo que tenía también para que conversemos. Dice, elementos objetivos. Siendo la lógica de la mayoría de los autores, la prestación es un activo del patrimonio del acreedor, mientras que un pasivo es el patrimonio del deudor, porque es algo que debe dar o hacer o no hacer. Justo era a lo que nos referíamos. El referente, o sea, el patrimonio es la persona que entrega, ¿sí? De la persona que presta, claro, de su patrimonio, y también ese es un patrimonio positivo, y un patrimonio vendría a ser negativo de la persona que debe devolverlo, ¿sí? Vamos a continuar la presentación, amor. Ahora sí, ahí está el punto que les mandé a investigar, que eran de las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Entonces, las obligaciones nacen de hechos o actos jurídicos que constituyen un antecedente a las fuentes donde emana la misma. Este autor, Borda, define a fuentes como hecho, acto o disposiciones legales en que se origina la obligación. ¿Ya? ¿Dónde se originó el préstamo? ¿Por dónde llegó? Por eso es que dice fuente de las obligaciones. Esta fuente de las obligaciones tienen algunos parámetros, se podría decir, o están enmarcados en algunas partes. Entre esas, pues, la ley, que ya la vamos a hablar un poco más adelante. Son fuentes de obligaciones aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, ¿sí? Es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en situación de deudor y de acreedor, ¿sí? Deudor y acreedor. Siempre debe existir eso. O la persona que se crea un contrato que vendría a ser el contratante y el contratado, ¿sí? También viene a ser lo mismo. El uno va a realizar la actividad durante un tiempo y en este caso se le va a retribuir un dinero, ¿sí? Entonces, ya de esa parte nosotros ya podemos conocerlo hasta ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me la pueden mencionar para de ese modo, pues, continuar. Hasta ahí, ¿entendieron la parte de las obligaciones? ¿Qué es una obligación? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Sí? En este caso solo son dos o más personas. Solo hemos hecho ejemplos de dos personas. Pero yo, como banco, yo puedo ser el acreedor. Yo puedo ser el acreedor como banco y prestarle a un sinnúmero de personas que son mis deudores, ¿sí? También ahí existen fuentes de obligaciones de todas las personas que yo le presté de pagar el dinero que les di, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, estoy escuchando, tranquilo. ¿Se escucha? Ok, solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley. Son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de obligación. Entonces, si yo incumplo un contrato, ¿dónde tengo que ir? A ver, yo llego y hice el contrato de compraventa con la compañera Mari Rosales. Hice un contrato de compraventa. Y yo no le cumplí a Mari en los 3 meses, de que ella me dio de plazo de comprar X propiedad que ella tenía. Y Mari no pudo vender pues esa propiedad. Sí, había una obligación de compra de parte mía porque firmamos un comprobante de compra-venta, pero yo no logré conseguir el dinero. ¿Dónde Mari va a ir para que esa obligación de compra se haga efectiva? ¿Dónde el abogado? No, pero él es un instrumento. Él es un instrumento. Pero ¿en qué se va a basar ese abogado para hacer cumplir la fuente de obligación? Las leyes. Exactamente. En el documento, pues, profe. En Las la leyes. ley. Pero por eso, pues. En la ley, o sea, él va a utilizar, sí, Él es se verdad, el basa en el documento. reglamento a la ley. Sí, él va a utilizar el documento si existiera, y si fue de forma verbal, Mari, también hay un contrato.
Entonces el baile le comenta al abogado, ¿sabe, señor abogado? Yo hice una promesa compra-venta con el señor Jonathan Farías, él no la cumplió, le di 3 meses de plazo para comprar este bien y él no lo cumplió. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y él va y busca la fuente remota de obligaciones, que están basadas en la ley, porque algunos autores en ese sentido señalan que para que existan obligaciones es necesario que la ley determine que es así, ¿sí? Esta fuente está definida en el artículo 1 del Código Civil, por el cual la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Entonces, dentro de la ley vamos a encontrar alguna penalidad o alguna obligación que haga que yo, como persona natural, me comprometí a la compra-venta de ese bien o servicio que tú ofertabas para que deba realizarlo. Y si no, compensar el tiempo invertido o la posible pérdida que tú hayas tenido. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí hay una fuente de la obligación, la ley. Otra fuente de obligación son los cuasicontratos. La diferencia fundamental entre el contrato y el cuasicontrato es que en este último no hay un acuerdo de voluntades. ¿Sí? En el cuasicontrato no hay acuerdo de voluntades. Es como cuando están en un problema de tierras. Uno de los dos no está de acuerdo. ¿Sí? Por el tema de linderos, que yo estoy más acá, que tú estás más allá, e intentan resolver, ¿sí? Verificando sus contratos que han tenido de compra-venta, van, y cuando se da la disposición, uno de los dos queda, uno de los dos va a perder, de ley. No van a llegar a un consenso. Los cuasicontratos están previstos a partir del artículo 2185 del Código Civil, y son 3 los principales. Está agencia oficiosa, pago de lo no debido y el cuasicontrato de comunidad. De la forma en la que están redactadas la norma, se entiende que no son los únicos cuasicontratos que existen y así lo manifiestan de forma unánime los autores. Hay diferentes situaciones que hacen que estas 3 principales, como lo mencionan algunos de los autores, los cuasicontratos, vayan apareciendo van apareciendo otras clases o otras derivaciones mediante se van suscitando algunos problemas. Les voy a leer aquí, dice, se entiende que no son los únicos, bueno, acá está contemplado, como el de la aceptación de una herencia o legado o depósito necesario de la que se hace cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en la sana razón. Constituye un cuasicontrato que obliga al depositante sin la autorización de su representante legal. Esto sucede con los jóvenes. Una madre, en este caso aquí tenemos algunas chicas, que ellos son los representantes, ¿sí? Ellos son los representantes de su hijo. Si llegasen ellos a tener una propiedad en la actualidad, a ella les toca representar esa propiedad hasta que él tenga mayoría de edad. Una de las partes, o sea, el niño, puede ser que no esté de acuerdo, pero ella es la representante, ella es la mamá, ¿sí? Pero le toca asumirlo, porque eso está dentro de la ley. Ahora, los delitos o cuasi delitos. Estos delitos están en el artículo 2184, en el Código Civil. La norma dice que si el hecho es lícito y cometido con intención de dañar, constituye a un delito. Por si acaso en algún momento ustedes tengan algún inconveniente. Lo voy a leer. La norma dice que el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, se constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. Si yo tengo un accidente, salgo en mi bicicleta y me lo llevo por delante a Ángelo, porque justo Ángelo estaba en rojo, no estaba en verde, y Ángelo decide pasar, ¿sí? Y yo estaba en verde, pues yo de largo, pues iba como a 180 kilómetros por hora yo en mi bicicleta. Y me lo llevo por delante a Ángelo. ¿Eso qué es? ¿Un delito o un cuasi delito? Un cuasi delito es. ¿Por qué? Un cuasi delito. Porque no lo hizo a propósito. Ya, ahora dice. O sea que Ángelo cruzó sin estar en verde y
Y yo no Y planifiqué posiblemente que levantarlo, el ni ir a 180 kilómetros por hora. ¿Sí? claro, Ya, pero aquí está una parte que explica. Dice, para que esta figura constituya fuente de obligaciones, debe haber causado daño. Caso contrario, no tiene importancia en el mundo jurídico civil. ¿Qué quiere decir? Le escucho. Les decía que, digamos que yo lo choqué a Ángelo, pero lo llevamos al médico a Ángelo y no le pasó nada a Ángelo, ni físicamente ni intelectualmente, ya quedó como estaba. Ya no se raspó, no le pasó nada. Entonces no habría ninguna parte legal que recaiga ahí del jurídico civil. Sí me hago entender esa parte. O sea, yo no fue intencional. eh, Él más bien Profe, dígame, le escucho, le escucho. Terminó la recarga y fui a hacer la recarga. ¿Y? Yo fui a hacer otra recarga. Y no llegué. Leslie, apague la cámara y quédese ahí escuchando, ¿ya? Dice, del artículo citado se desprende que la principal diferencia entre el uno y el otro es que el delito hay dolo. O sea, el dolo quiere decir que hubo intención, ¿sí? Esto es, intención deliberada de causar daño, mientras que en el otro, cuasi delito, habrá culpa en el término contemplado en el Código Civil, ¿sí? Tienen que buscarle la forma del delito cuando es sin intención, ¿no? Cuando se realiza de forma accidental, ¿ya? Vamos a pasar un poquito más rápido para que poder abarcar las otras. Ahora, yo seguí revisando y también encontré otras fuentes de obligaciones, entre esas el contrato. Produce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar. Este ejemplo ya lo hice, pero igual no hay problema, vamos a repetirlo. Yo vendo celular, le vendí un teléfono a Noelia. Noelia lo compró y yo se lo entregué y ella me dio el dinero. Ahí hubo un contrato entre las partes, ¿sí? Ahí existió un contrato. Ahora, me contratan para dar clases durante 10 horas al día y yo procedo y solo doy 5 horas, ¿ya? ¿Sí? Doy 5 horas y me dicen que dentro de las acciones que debo hacer, también debo trabajar un día sábado. En este caso, yo digo que no y igual se formula el contrato. Ahí no hay voluntad de las partes, no hay un convenio, pero igual se formuló el contrato, ¿sí? Ya hay situaciones en las que tú dices, bueno, ya tocó, pero en realidad tú no estás de acuerdo con las partes. Pero hay otras en las que sí se realizan de mutuo acuerdo, como el que les mencioné. Yo compré el teléfono, ella me dio el teléfono, yo cogí el dinero y se acabó. Eso fue un contrato hecho y donde las dos partes estaban de mutuo acuerdo. El pago de lo indebido. Este se presenta cuando una persona, deudor, paga a quien no es el acreedor. La ley lo obliga a que el que ha recibido el pago tiene la obligación de repetirlo. ¿Sí entendieron esa parte? Hola. Sí, ya. De igual manera vamos haciendo ejemplos para que vaya quedando un poco más claro. Yo le debo a Vizcaíno, ¿sí? Le debo $10 a Vizcaíno. Y voy a pagarle a Vizcaíno. Pero no le pago a Vizcaíno. Le digo a Piguave, toma Piguave, hazme un favor, entrégale este dinero a Vizcaíno. Pero ese dinero no llega a las manos de Vizcaíno. Y Vizcaíno me llama y me dice, Jonathan, tú no me has pagado. Yo le digo, no, pero ya te pagué, ya te mandé con la compañera. Y ella me dice que ese dinero no ha llegado. Entonces, dice que la ley obliga a aquel que ha recibido el pago, tiene la obligación de repetirlo, o sea, devolverlo y entregarle a la persona que es. ¿Sí?
La gestión de negocios consiste en la obligación que adquiere aquel que sin estar obligado asume la gestión de negocios ajeno, de continuar la gestión comenzada y de llevarla al término. La gestión de negocios falsa en la función pública y en la privada. Me contratan el día de hoy, bueno, gané una elección como administrador de X municipio y yo al ir de forma natural, de persona natural, paso como persona jurídica a representar una organización. En la que dice gestión de negocio, yo ya asumo todas las responsabilidades y todas las obligaciones que tiene la empresa, sea con los empleados, con los proveedores, con la adquisición de productos, con las liquidaciones, con todo lo referente a la empresa. A eso se refiere la gestión de negocio, ¿sí? Y aquí dice también, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las obligaciones derivadas de un mandato. Digamos, yo llego, me posesionan, pero al día siguiente pues, están denunciando a la empresa por mal manejo. Me toca asumir la responsabilidad de qué es lo que está sucediendo, porque yo asumí la responsabilidad de la empresa y de todos los actos que están manejando ella. Esto se los digo también para que tomen en cuenta, porque yo sé que ustedes tienen mucha voluntad, mucho conocimiento, y va a llegar alguien en su momento y les va a decir, yo necesito que usted administre mi negocio, que lo maneje, que lo represente, que sea esa parte fundamental como marketero y todo, ver, y un poco de cosas que en el momento pues, uno se siente orgulloso al escucharlas. Pero deben analizar precisamente el negocio de adentro y de afuera, para que no caigan en esta parte. Si es un negocio ilícito y ustedes asumen esa responsabilidad jurídica, no se olvide de que de igual manera todo lo que recaiga sobre la ley le va a caer a usted. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo. Profesor, en este claro. claro ejemplo podemos decir el lavado de dinero. Claro, de ley. Eso es, ese es como dinamita. Llega y enseguida explota. Por eso. El tema es que uno tiene que, por eso uno siempre tiene que conocer de dónde vienen los recursos de una institución, en este caso privada, porque las públicas están un poquito más, se puede decir, un poco más restringidas de esta parte, pero de igual manera no están exentas. Ustedes deben de verificar, de conocer, de hacer ese paso a paso. Hay veces llegar arriba muy rápido como que no es muy bueno. Es mejor ir poquito a poquito, despacito, ir escalando ese Everest, como yo sé decir. Y si estás en una parte mediana y te da esa posibilidad de subir de una, pues ya has hecho carrera y ya conoces qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder, de dónde salieron esos recursos y cómo se maneja la empresa en sí como tal. Vamos a pasar a otro de los puntos que también son muy relevantes, otras fuentes de obligación, que son el enriquecimiento sin causa. Justo ahorita hablando de eso. Se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa o a expensa de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. A ver, si hay una empresa que maneja, bueno, uno de ustedes, ya hasta los nombres se me acabaron. Piguave. Piguave es dueña de una empresa, pero Piguave decidió dedicarse a estudiar y me dejó la administración de su empresa a mí. Y yo comencé a desviar fondos de todo lo que estaba ingresando en la empresa. ¿Ya? Entonces, de la noche a la mañana, ¡pac!, la empresa quiebra y yo quedé millonario. ¿Sí? Aquí dice que ese enriquecimiento sin causa está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. ¿A qué se refiere? Si Piguave tenía $3 millones y yo le quité 2.850.000, debo devolverle todo aquel que yo le haya quitado. Sí, esto está como obligación, pero esta obligación recae sobre la ley. Digamos, yo sé que le hice todo lo que hice, ¿no? Y no quiero devolvérselo, pues, como dicen, de buena manera. Entonces, ¿qué hago? Esa persona va y comienza a denunciar, pues, que yo tengo un enriquecimiento ilícito. Yo comienzo a justificar que me he ganado del pozo como 70.000 veces y un pilo de cosas. Pero, de igual manera, se demuestra que
no, no es dinero mío, ahí la ley aplica este desvío de fondos y le devuelve todo su dinero a la persona y a mí me envían a la cárcel por un tiempo determinado en el que determine la ley, ¿sí? En el que determine el Código Civil. Ahora, hechos ilícitos, en el cual se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con intención por la gente, a la persona o al patrimonio de la víctima, o cuando se cause el daño sin intención por imprudencia, negligencia, impericia. ¿A qué se refiere? A ver, yo voy conduciendo el vehículo, salí y golpeé un poste. Ese de ahí, eso no fue con intención, ¿sí? Eso fue por imprudencia, por negligencia, por impericia, ¿ya? Pero también puede ser de que yo planifiqué meter un vehículo al banco del Pichincha para robarlo. Ahí hay intención, ahí hay causa con intención, ¿sí? Entonces, dice, se responde por el daño causado por un hecho propio o por los hechos de una persona sometida a nuestra guarda. ¿Qué quiere decir? Aquí viene la parte. Si va pasando un vehículo y mi hijo lanza una piedra y rompe el parabrisas, ¿quién creen que debe pagar el vidrio? Noelia. 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 Dime, profesor. ¿Quién cree que debe pagar el vehículo, el vidrio? ¿Quién cree que debe pagar el vehículo? Las cámaras, chicos. Kevin, María. Es que siento que se me están durmiendo porque no me contestan. A ver, Mi estoy cámara, diciendo. profesor. ¿Mande? No tienes cámara. Ahí. Ya, decía que Mi cámara está prendida. Ah, ya, ok. Yo sí Dice, tengo la cámara prendida. no se activa todavía. Dice, dentro de hechos ilícitos, menciona de que no solamente van sobre las acciones que nosotros realizamos, sino también sobre las personas que nosotros tenemos a nuestra guarda. Por lo general son nuestros hijos, ¿sí? Por lo general son nuestros hijos, o alguna persona que no esté en uso de sus cabalidades, ¿ya? Puede ser que sea una persona enferma y nosotros seamos su representante, ¿sí? Entonces, dice la ley que nosotros nosotros asumimos esa responsabilidad sin caso de causar algún daño. El ejemplo es, si va pasando un vehículo y mi hijo lanza una piedra y rompe el parabrisas, ¿quién debe pagar el vidrio? Esa era la pregunta. El papá, hijo. ¿Cómo? Les escucho, chicos. Hablen. Ahí tienen el micrófono. Kevin, Leslie, Noelia. A mí viene un niño y me ¿El rompe niño de dónde va a pagar? y le cobro El al representante papá. del niño, porque no solamente puede ser el papá, puede ser el abuelo. El representante del niño. tiene que pagar. El representante del niño. No Alexandra. siempre está el papá. Es Alexandra. un daño, un hecho ilícito. Es un hecho ilícito, por lo tanto tiene la potestad el padre de asumir todas las responsabilidades en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados en el vehículo. Así es. En este caso es el papá, pero también como lo decía Ángelo, es el representante legal, ¿sí? En este caso, pues, hice el ejemplo como para que se pueda mencionar el papá, pero puede ser la abuelita, como lo decía él, un tío, un hermano o la mamá, ¿sí? Eso es todo, chicos. Pero yo de tío, yo no le pago. Yo voy en el papá y que le pague su Si el vidrio. papá está muerto. Chicos, Hay muchas espero que ocasiones. hayan entendido las fuentes de... Ahí es muy, El ahí es tío muy también puede distinto, pagar, porque no si hay el papá... problema. Chicos, Ay, profesor. espero que hayan entendido Leslie las creo que lo fuentes desentierra y le cobra así muerto. Espero que hayan entendido las fuentes de las obligaciones, ¿sí? El deber va a estar subido a partir de las 10 de la noche, o yo creería que mañana a primera hora ya las dejo activo, ¿sí? Porque ahorita vamos a participar de una reunión y no creo que alcance a dejarlo activo, ¿sí?
Entonces, me gustaría saber si tienen algunas dudas sobre las obligaciones y sobre las fuentes de la obligación, ¿sí? Mencionamos algunas, pero dentro del deber, básicamente los voy a mandar a consultar, porque sé que hay más fuentes de obligaciones. He utilizado se podría decir, las más relevantes, pero yo quiero que comunes. ustedes, exactamente, las más comunes, las más utilizadas. Pero sí hay más. Dependiendo del caso, se va creando o se van estructurando las obligaciones. ¿Sí? Entonces, Entonces, hay muchos tipos de obligaciones. sí, el día de mañana pues van a estar abiertos los foros. Quiero que participen en los foros. Ya se los venía mencionando. Si ustedes no participan, pues obligado me tocará poner 0. Así que ingresen a los foros y participen de ellos. ¿Sí? Para Voy mí, a hacer una pregunta con respecto a los foros. claro. ¿Cuál es la calificación? ¿La que está en paréntesis o la que está afuera? Como la que está en paréntesis o la que está afuera. Es porque dan un número, un valor, dice calificación, ahí dan un valor, y en paréntesis ponen un número. Un número, a ver. Dan otro, sí. De todos los foros que he revisado, al menos en las 2 materias que ustedes reciben conmigo, están desde 7, 8 y 10. ¿Ya? Es rara la persona que tiene 5. A la persona que tiene 5 es una persona que no subió subió un archivo y no lo pude ver. Desde el momento que no lo pude ver, le puse 5. ¿Sí? A la persona que comenta por primera vez, siempre le pongo 8. Cuando vuelve a comentar, le subo la nota y según el análisis que haya hecho. ¿Sí? Pero traten de hacer análisis, pues, o sea, relevantes. ¿Sí? Que tengan un contenido, pues, bien fuerte. ¿Sí? Entonces, chicos, pues... La calificación mía ya. Sí, entonces, chicos, no se olviden que en los foros se crea una sumatoria, por un promedio. Si ustedes participan 10 veces, vamos a hacer el ejemplo. A ver, tienen 5 en el deber, porque se olvidaron y subieron en un archivo. Tienen 5. Y participaron 4 veces. La primera sacaron 8. Vamos sumando. 5 y 8 van 13. En la siguiente, otro 8. Son 21. Y en las 2 consiguientes sacaron 10. Sale 41. ¿Sí? 41 dividido para 5. Multipliquen, dividan. Sale como 8 puntos y algo. 8.2 o ese, por ahí. Claro, 5 por 8, 40. 8.20. Ese 8.20, ese recién es su promedio del foro. Imagínense, de una tarea de 5, 2 participaciones de 8 y 2 participaciones de 10. Esa fue su promedio. ¿Sí? Imagínense, así es cuando, o sea, si ustedes hacen algo, pues traten de hacerlo cada vez mejor para que el promedio les suba. Sí, que no sea lineal, sino que vaya en forma de subida y no sea así. No sea en declive, más bien. Hay personas que tienen el trabajo 9, 10, y en sus comentarios son tibios en los comentarios, entonces les pongo 7, en el siguiente si es que vuelven a hacer otro, les pongo 7. Y si tuvo 10, ese 24 dividido para 3 por 8, 24, le da 8. ¿Sí? ¿Sí ven cómo le bajó? Pero hay otros que les ha subido. Entonces ya con esas pequeñas observaciones, chicos, los invito a, si están atrasados con sus deberes, pues ya saben, se comunican conmigo. Si tienen datos de los otros compañeros que no nos hemos podido comunicar, envíenme, chicos, para ver si nos comunicamos con ellos, o si ustedes crean un WhatsApp y conversamos entre las personas involucradas, mucho mejor, no habría ningún inconveniente. Ustedes saben que yo sí participo. Conmigo, pues, hasta el día de mañana, consulten, no se olviden de pegar una repasada de lo que hemos conversado para que puedan el día de mañana responder algunas preguntas que les voy a hacer. ¿Sí? En esa hora solo vamos a conversar de este tema. Ok. Pasen muy bien, chicos. Que tengan una buena noche. Cuídense. Gracias. Hasta mañana. Más tarde nos vemos, más tarde.